la charla que tuvimos, donde se esperaba que 1 millón de trabajadores sean los que aporten. Mariano Somos Silvia, Marcelo, Laureano, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas, Silvia, Marcelo, Laureano, ¿Qué muchas tal? gracias por el contacto. Muy Hola. bien, estudiando acá. Muy Sí, me bien. imagino, ustedes viven estudiando, ¿no? En este país viven estudiando. Bueno, en líneas generales, ¿cuántos serán los trabajadores que van a tener que pagar ganancias y por qué? Sí, se estima entre 800.000 y 1 millón de contribuyentes, de personas que se habían quedado excluidas con el esquema anterior y que volverían a tributar. No hubo grandes cambios con respecto a la charla que mantuvimos hace algunos días, sino que se reglamentaron algunos aspectos de la implementación de este cambio, así que de la forma en que se van a liquidar a partir de ahora del sueldo devengado por el mes de julio. Sí. O sea que se De paga en julio. agosto. Y la retención irá con el recibo de julio ya, y bueno, depende del momento. Estamos hablando ahora en este caso de personal en relación de dependencia, Sí. ¿sí? que sufre una retención en el sueldo y bueno, va a estar descontada ya en el recibo de julio. ¿Sí? Bien, bien. Y el monto, para repasarlo, ¿no? De quienes pagan ganancia, ¿a partir de cuánto? Bueno, haciendo una simplificación, se habla de una persona que no tenga cargas de familia, así de un soltero sin hijos, arranca con 1.800.000 de sueldo bruto, y para una persona que tenga personas a cargo, 2 hijos y cónyuge, por ejemplo, 2.200.000. O sea, a partir de ahí comienza a tributar. La FIP ya puso a disposición de su página la carga para esos impuestos, o mejor, aquellos tributos que alivian un poco la carga impositiva. Hasta esta mañana no estaba disponible todavía el CIRADIG, que es el sistema que utiliza la FIP para poder realizar esta carga, pero se estima que esto ya va a estar en breve disponible. Sí, eso alivia un poco lo que es el impuesto a las ganancias, ¿no? Efectivamente, hay ciertos conceptos, porque vamos a repasar un poquito Sí. y tratando de ser claro con la gente y de no confundir, pero volvimos al sistema llamado de cuarta categoría, en el cual uno tiene una remuneración y tiene deducciones, es decir, cosas que pueden restar de la base imponible para disminuir el impuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Y hay que cargar los familiares a cargo, por ejemplo. Hay determinados gastos que son deducibles, lo que se paga por servicio doméstico, algunas cuotas de medicina prepaga, honorarios médicos, donaciones, o sea, una serie de conceptos que de alguna manera disminuyen el impuesto, la base imponible, y por lo tanto el impuesto a pagar o a sufrir de retención. ¿Entran alquileres, entran créditos hipotecarios, por ejemplo? Alquileres entran, sí, hay un máximo un monto máximo para el 2024 de 3.091.000 pesos, y en el caso de lo que sea créditos hipotecarios, solo cuenta si se trata de un préstamo para vivienda, pero es una deducción insignificante porque hay un tope de 20.000 que está congelado, y es uno de los temas que estamos esperando que se empiecen a corregir, y bueno, por el momento no está la corrección todavía, así que ese es el importe. Bien. ¿Qué pasa con las horas extras, el aguinaldo? Sí, ahí, bueno, se eliminaron las exenciones que habían sobre estos conceptos y que pasan ahora a estar grabados, es decir, incluyen la base imponible. Hay una forma de distribuir el aguinaldo en 12avas partes, una serie de cuestiones técnicas que van a hacer que el impuesto se reparta durante el año, y bueno, por ahí sea más liviano en el momento del aguinaldo, pero ya hayas pagado una 12ava parte o la mitad de una 12ava parte en cada semestre. ¿Sí? Sí. ¿Se puede sacar un cálculo de cuántos misioneros terminarían pagando ganancia con esta nueva fórmula, con este nuevo decreto? No tenemos información estadística como para poder dar esa respuesta así de manera tajante, pero decíamos el otro día que de este 1 millón de personas que está previsto para todo el país, y no creemos que estemos cerca de superar el 5 o el 6%
de esa base total, ¿no? Ajá. ¿Esta base imponible o esta cuarta categoría va a tener alguna actualización? ¿Y qué pasa sobre todo con esas deducciones que pueden beneficiar al contribuyente? ¿También se van a poder ir actualizando? Porque una cosa es una inflación como la de ahora, 4 o 5, otra que se vuelva a disparar, ¿no? Efectivamente, bueno, uno de los cambios interesantes que trae este nuevo esquema y que fue reglamentado justamente hoy con el decreto es esta actualización por el índice de precios al consumidor, tanto del impuesto como tanto de ciertos montos como de las deducciones y los mínimos. Es decir, que no vamos a necesitar una nueva intervención estatal, sino que simplemente por la evolución de la inflación se van a poder actualizar estas cargas. Ahora el método que se aplicó es semestral, quiere decir que se va a volver a actualizar en enero y en julio del año que viene. Y para este año que está partido, por así decirlo, que arrancamos ya en julio, se dispuso una excepción de poder actualizar ahora en septiembre lo que sea julio, agosto y septiembre, ¿sí? Así que con las cargas que empezamos hoy van a sufrir una actualización a mitad de este semestre y después ya en enero arranca el esquema hacia adelante por cada 6 meses. Creo que lo nombró recién, pero ¿qué es el concepto personal de pozo? Bueno, esto está establecido, digamos, tiene que ver con la actividad petrolera específicamente, ¿sí? Donde se aclara, porque hay ciertos beneficios o exenciones para los que estén trabajando en la exploración petrolífera o gasífera, y en tareas que tienen que ver con la boca de pozo, o sea que estas son tareas específicas. ¿Cómo? Muy específico, digamos. Específica y exigente y en condiciones adversas. La verdad que justo estoy vinculado un poco a esta actividad por uno de mis hijos que está trabajando en el sur como ingeniero, pero bueno, el personal que está en el pozo realmente es un personal que tiene que trabajar en condiciones de frío extremo y de mucho viento y de mucho riesgo también, ¿no? Ajá. Los bancarios no zafaron, ¿no? Porque eran uno de los que más venían criticando la vuelta de la cuarta categoría. Claro, porque hay muchos sueldos bancarios que van a pasar a estar alcanzados y no hubo un tratamiento específico para ellos hasta el momento, pero como dijimos en la charla anterior, lo cierto es que ahora hay una escala mucho más progresiva y los sueldos que van entrando a alícuotas bajas del 5, del 10% y así van subiendo. Entonces, quizás, si bien vuelven a pagar, no va a ser tan fuerte como era antes, y sobre todo para los que ya pagaban por el impuesto cedular, ahora van a tener quizás alguna reducción en el monto a pagar, o sea que se compensa un poco. Entra más gente, pero se distribuye más equitativamente el impuesto. Bien, la pregunta que voy a hacer es casi de secundaria con orientación opositiva, pero que nunca está de más, ¿no? Esto es como aprender a sacar porcentaje. Toda la vida seguimos aprendiendo cómo sacar porcentaje, menos ustedes que ya la tienen reclara. Pero en el caso de, cuando hablamos de sueldo bruto y para el momento en que leamos, ¿no?, las escalas, que nos metamos en alguna página para ver cuándo pagamos y cuándo no pagamos, ¿nos puede recordar qué es lo que hay que tener en cuenta entre lo que efectivamente cobramos y lo que figura antes de los descuentos de ley? Claro, digamos, la remuneración de un trabajador tiene un sueldo bruto y hay ciertos descuentos que van con destino a la jubilación y a la obra social, por ejemplo, y al sindicato si está adherido o si el convenio lo obliga a hacerlo. Entonces, restando estos conceptos se llega al sueldo neto, ¿sí?, que es el sueldo de bolsillo, por así decirlo. Pero después, por otro lado, tenemos la ganancia neta, ¿sí?, que es luego de deducir justamente una serie de conceptos que la ley nos permite a los efectos de la ley de impuesto a las ganancias. ¿Sí? Estas no son cosas que restan en el recibo, sino que sirven para hacer el cálculo de ganancias y ver cuánto se paga. No sé si se entiende la diferencia. Es decir, las deducciones no afectan al recibo, pero afectan a la forma en que se calcula el impuesto. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo, usted corríjame como buen docente.
si yo gano 2 millones, pero puedo deducir de esos 2 millones unos 700.000, ¿quedo alcanzado o no quedo alcanzado? Bueno, ahí, digamos, si yo tengo un sueldo de 2.340.000, para ser preciso con la estimación que se hace, es decir, que el sueldo antes de descuentos, computando las deducciones, pagaría impuestos de todas formas, ¿sí? Justamente esto ya está estimado con esa deducción. Ahora sí, sus deducciones alcanzan al monto que me dijo de 700.000, no, ahí ya quedaría fuera del tributo porque estaría por debajo del 1.800.000, que es el umbral a partir del cual se empieza a tributar. Bien, ahí es donde los contadores se convierten en nuestros mejores amigos para no pagar ganancias, ¿no? Y bueno, ahí hay que hacerle un repaso con toda esta lista de cosas deducibles y ver las que se pueden cargar al CIRADIC y puntear que no se olviden de nada para que bueno, esto sea lo más liviano posible dentro de la norma, ¿no? Mariano, muchísimas gracias por la paciencia que nos tiene. No, muchas gracias a ustedes, y la verdad que siempre que está este contacto me obliga a repasar en detalle para poder dar una respuesta que la audiencia pueda interpretar, y así que agradecido también. Bueno, nosotros lo preparamos para sus clientes, en definitiva, ¿eh? Efectivamente. Un abrazo, muchas gracias. Igualmente. Chao, hasta pronto. Mariano Amable, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Misiones, explicándonos con detalle entonces cómo queda el impuesto a las ganancias, ¿eh? Sobre todo porque hay actividades que realmente entre las horas extras y algunos adicionales y pueden llegar a pagar. De todos modos, dice Amable que el 5 o 6% de los misioneros sería el que estaría alcanzado de entre los 800.000 y 1 millón de personas en todo el país. Y viene con algunas novedades, sobre todo en lo que tiene que ver con las